Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 16 de marzo. Y está tomado el evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 24 al 33. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo piensa, me volveré a mi casa de donde salí. Pero resulta que al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Estaba él hablando así cuando una mujer de entre la gente dijo en voz alta: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Comenzó a decir a la gente reunida junto a él: esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para la gente de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque al menos ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto o debajo del celemín, sino en el candelero, para que los que entren vean el resplandor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Me volveré a mi casa. Satanás, aunque haya caído de su posición de dominio, trata de retomar lo poco que puede. La lucha continúa en nuestra vida como en la de Jesús. Hacia el final habrá el terrible golpe de cola del dragón moribundo. Por eso quien persevere hasta el final será salvo. Jesús nos dice que hemos de estar atentos para que no vayamos del Padre de la luz al Padre de la mentira. El enemigo que no está resignado a la derrota, que luego sabe que es definitiva, está furibundo, aunque esté en la jaula. Es un león rugiente que trata de devorar. Es necesario resistirles en la fe para no recaer en la esclavitud de antes. Se le vence simplemente con no tenerle miedo y con tener firme la confianza en el Padre. Barrida y en orden. El hombre que era morada del espíritu inmundo ahora está limpio y embellecido. Está limpio por el lavatorio del bautismo, embellecido con la belleza del Hijo mediante el pan y el Espíritu. 7 espíritus. Aquel que desde el principio tuvo envidia de Adán, con mayor razón tiene envidia de aquel que es aún más hermoso, como el nuevo Adán. Por eso trata de entrar allí con mayor deseo y mayor fuerza de mentira. La envidia, principio de muerte, es lo contrario de la alabanza. Nos hace entristecer en lugar de gozar del bien ajeno. Si uno envidia, convierte al paraíso en infierno. Si uno alaba, convierte el infierno en paraíso. Peor que el principio. No aceptar
quitar la salvación de Jesús y atribuirla al enemigo es el pecado contra el Espíritu Santo, para el cual no hay perdón si no hay conversión. El regreso a las tinieblas después de la iluminación es un pecado aún más grande. Es la caída de la fe. Entre los 12, Judas es tomado como ejemplo de esta situación peor que antes. Al interior de la primera comunidad, veamos el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Que esta última condición no sea el rechazo definitivo de la luz. Estando él diciendo estas cosas, Jesús está hablando del reino que ha venido. Él se realiza precisamente en su palabra, que se ha de escuchar como palabra de Dios, que obra en los que creen. Esta mujer llena de admiración por la Madre de Jesús, representa a la iglesia de Lucas, que tiene una santa envidia de los que han conocido a Jesús según la carne. En cambio, será necesario pasar de su carne a su palabra para que se encarne en nosotros. Dichoso, ya Isabel había exaltado la maternidad de María al decir: dichosa tú que has creído. Ella había comprendido que la fe es la verdadera bienaventuranza de la madre de mi Señor. Esta mujer todavía no lo ha comprendido. Así como los profetas y los reyes miraban hacia adelante, así ella mira hacia atrás con deseo. Corre el riesgo de detenerse en la nostalgia estéril de aquellos tiempos. Ignora que la fe en la palabra realiza lo imposible. No solo nos hace contemporáneos de Jesús, sino que nos concede encarnarlo hoy. Su testimonio, aunque devoto, la aparta de la fatiga histórica de una obediencia que engendra y hace crecer en el tiempo la palabra. Esta maternidad no es un honor reservado a alguno, sino que es un peso de cada uno. Todos estamos llamados a escuchar la palabra y hacerla vida en nuestra carne. Vientre, pechos, hacen parte de la maternidad tanto la formación del vientre como el crecimiento de los senos. El vientre que acoge la semilla es la escucha que hace concebir la palabra. Los senos que alimentan lo que ha sido concebido son la guarda activa, el recuerdo de lo que es escuchado, para que crezca hasta la plenitud. Es una distinción analógica a la acogida y al crecimiento de la palabra, a la escucha y al cumplimiento de la palabra. Dichosos más bien. La verdadera bienaventuranza de María no consiste en lo que dice la mujer como su prerrogativa única, sino en el hecho de que ella anticipa en sí misma lo que Dios da a todo creyente. Jesús extiende aquí a la iglesia a la bienaventuranza que Isabel dijo a María: dichosa tú que has creído. Realmente fecunda es la maternidad de María, que se ha de reproducir en todos los creyentes y en todos los tiempos, porque la verdadera bienaventuranza es Jesús. Él, que es el verbo eterno del Padre y palabra hecha carne en la obediencia, se ha vuelto palabra en el anuncio para encarnarse en quienes la acogen. Los que oyen. María fue la primera que la oyó y dijo: heme aquí. Su maternidad antes que en el seno estuvo en el oído y en el corazón. Ella obedeció y por eso fue madre. Su misma bienaventuranza, por consiguiente, es la de todo el que acoge la semilla de la palabra. La palabra de Dios, por la escucha de María, el verbo de Dios se hizo carne suya.
La escucha como lo fue al comienzo, así permanece por todo el tiempo sucesivo, como el principio de la encarnación. La guardan, así como la escuchó y concibió, así conservó e hizo crecer la palabra en su corazón. Si la verdadera bienaventuranza del vientre es la del oído que escucha la palabra, la verdadera bienaventuranza de los pechos es la del corazón hermoso y bueno, que guarda esta palabra y produce fruto con perseverancia. El oído es el principio de la escucha. El corazón es el principio del crecimiento. Sí, es guardada en el recuerdo constante. La palabra crece hasta transformar en sí a todo el hombre. Nadie enciende una lámpara. Jesús es la luz del mundo. Y él y sus discípulos es la lámpara encendida en esa luz mediante el bautismo. Ella está destinada a iluminar a todos los hombres hasta los últimos confines de la tierra, para que todos lleguen al conocimiento de los misterios del reino y puedan en la revelación del Hijo decir: Abba. El discípulo tenga el cuidado de no ocultar la luz ni sustraerse a su responsabilidad ante el mundo. Cristiano de la ausencia. Esto no quiere decir que debe entrar en competición con el mundo, haciendo otro mundo aparte y para sí, que es todavía totalmente mundano. Cristiano de la mediación. Por eso es necesario que se confronte continuamente con Jesús para asociarse a su misterio de pobreza, humillación y humildad. Solo así vence el mal del egoísmo, del poder y de la soberbia y transfigura la tierra mediante el amor del Padre. La iglesia es una lámpara que ilumina a los otros solo si está encendida en la luz de Cristo muerto y resucitado. Ella vive en el mundo como su Señor, porque vive de Él. Entra allí plenamente, pero con espíritu no mundano. La autenticidad y el testimonio, la identidad y la revelación de la fe están estrechamente unidas. La prioridad está en la autenticidad y en la identidad que hace humildes, pobres y mansos como el Señor. De aquí brota el testimonio y la revelación a los ojos del mundo. Si la fuente está contaminada por el poder, la soberbia y la arrogancia, todas sus actividades son nocivas. Lo que tú eres habla más fuerte que lo que dices. El cirio no se preocupa de iluminar, simplemente arde y al arder ilumina. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.